Solo hay algo peor que hablen mal de ti. Que no hablen de ti. Cuando los dioses quieren burlarse de nosotros, nos conceden lo que les pedimos. Es muy fácil solidarizarse con el sufrimiento de un amigo. Lo verdaderamente difícil, lo que exige gran carácter, es solidarizarse con su éxito. Frases como estas caracterizan la obra del más grande o de uno de los más grandes dramaturgos de finales del siglo XIX en Inglaterra y en Irlanda, Oscar Wilde. Y para hablar de Oscar Wilde, estoy acompañado de Isabel Revuelta, mi gran amiga, gran historiadora y conocedora de estos temas, en un programa más de Personas Geniales. Isabel, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Gerardo? Me encanta el personaje. Hablemos de Wilde. Dinos algo para empezar a hablar de Wilde. Oscar Wilde fue el primer autor del cual yo quedé absolutamente impresionada cuando lo leí de muy joven. Porque tuve la fortuna que en mi escuela me dejaron leer la única novela que escribe este grandísimo autor, este poeta, como él se llamaba, de las letras inglesas y, sin embargo, irlandés. El retrato de Dorian Gray es una novela que te simbra, es una novela que habla de las cosas más tremendas de la, digamos, de la personalidad muy oscura, pero al mismo tiempo fascinante que puede tener el ser humano. Pero bueno, Oscar Wilde, que además hace poco recuperé porque nunca había estado donde estudió, en el Trinity College en Irlanda, y me emociona mucho hablar de él porque a lo largo de la vida lo he tenido oportunidad de leer en varias ocasiones y siempre le encuentro algo muchísimo más humano, más cercano. Si él hubiera vivido en esta época, hubiese sido una vida completamente distinta. Perseguido por esta época victoriana, imagínate dónde le toca vivir, pero con una interior y con una voluntad tan personal, tan diferente, tan rebelde, tan estrambótica, permíteme el término, que obviamente no iba a permitirle el tiempo en el que vive tener esa libertad y tener esa preferencia sexual que desafortunadamente siempre estará vinculada a su obra y a su vida para hablar de lo que le pasa a esa tragedia personal. ¿Por qué? Porque no estaba esa época para la genialidad. Por un lado, le aplauden la genialidad como poeta, como dramaturgo, pero por otro lado es desacreditado por completo y perseguido. Déjame disentir de ti. Sí es cierto, fue perseguido por ser homosexual, pero su problema no fue ser homosexual. Su problema fue que se metió con un rico cuyo padre era un fanático. Porque cuando tuvo relaciones con desollinadores y con jóvenes de clase media, pues no tuvo ningún problema. Era feliz con ellos y ellos eran felices con él. El problema es que se mete con un rico cuyo padre es un loco enfermo que va a acabar. Él lo demanda creyendo que le va a ganar, que tiene todo a su favor. Él demanda al marqués de Queensberry, al papá de Alfred Douglas. Bosie le decía, de cariño. Sí, así es. Y él revierte y el señor acaba 2 años en la cárcel. Pero su problema no fue ser gay. Su problema fue haberse metido con un rico cuyo padre era un fanático. Yo creo que se metía con todos esos elementos y esa estructura victoriana que de ninguna manera iba a permitir que la vida se viviera más que por las formas que regía la vida victoriana. Era un manual donde tenía que ser a pie juntillas, seguido, y si no, ibas a sufrir el escarnio público. Te voy a decir, él mismo, porque él mismo tenía... Vamos por partes, porque él también hablaba de era impoluto en su aspecto, eran muy importantes las formas, tan es así que se casa. Él tiene una esposa, tiene 2 hijos, a la cual le tiene profundo cariño, profunda admiración. En una de sus notas dice que es imposible la amistad entre hombre y mujer, porque la pasión que siente un hombre por una mujer siempre estará de por medio. Si está metido en este mundo victoriano, está metido en este mundo académico, el esteticismo que tienen a finales de ese siglo, esos victorianos, bueno, estamos hacia las últimas décadas del siglo, lo hacen también ser un poco cómplice de esas formas, porque públicamente no lo hacía tan... El esteticismo es el arte por el arte. Evidente. El arte por el arte, claro. No queremos cambiar, ni transformar, ni provocar. El en arte sí mismo. Por el arte. Sí, exacto. Y todas sus piezas de arte, todas sus piezas dramáticas, quiero decir, El abanico de Lady Windermere, Un marido ideal, La importancia de llamarse Ernesto. Su obra máxima. Todas sus obras son divertidas, son enredos, son donde luce su ingenio, es un ingenio chispeante. Pero déjame terminar con este tema.
la época victoriana se caracteriza por su hipocresía. Es la palabra. La gente sí. se había separado, pero cuando tenían que ir al palacio de Buckingham, porque invitaba a la reina Victoria, decía, oye, estamos separados, pero pues, si Las estamos formas, divorciados no no importa. nos van a recibir. Tú quieres estar ahí, sí, yo también. Vamos a decir que vamos juntos. Llegaban juntos los dos, como si estuvieran casados. Y Oscar Wilde lo que rompió fue esa hipocresía. Pudo haber tenido todas las relaciones que hubiera querido si no hubiera sido tan escandaloso. Lo que molestó fue su escándalo. Esa es la palabra, era muy escandaloso, Muy. justamente en esa sociedad asfixiante, cosa que él trató de romper, porque además cuando sale la novela de Dorian Gray, que además uno cree que sale publicada como si fuera el gran escritor, no, salía por encargo, salía semanalmente en una revistita y fue generando mucha polémica, mucho escándalo, porque justamente era una especie de Fausto, bueno, sí, esa... La forma tremenda de vivir las pasiones humanas, lo peor, pero ¿qué pasaría si no se dieran cuenta de ello, si no un retrato reflejara esa doble vida? Es maravilloso, pero es escandaloso. Entonces el planteamiento es maldad que está inherente a lo humano. Y ese es el escándalo. Y que es un tema que se repite. Sé que ahora no lo he visto, pero está La Substancia, una película que es como una recreación de la obra. Ya la vi, sí, todas las referencias. Es una mujer que se está pudriendo en otro cuerpo, pero que ella es muy joven y hermosa en el público. Es eso. Es eso, claro. ese es Dorian Gray. Absolutamente, escrito a finales del siglo XIX, en una época que no se esperaba que se escribiera. Pero bueno, después no podemos dejar de pensar que en 1894 estrena con la gran Sarah Bernhardt la importancia de llamarse Ernesto. O sea, sí era escandaloso, pero vamos a aplaudir al maravilloso dramaturgo, al maravilloso poeta, y sin embargo, año después, será buscado justamente por la justicia, por el papá de Bosie, tendrá un juicio brutal, tremendo, donde todo lo privado que no se debía de hacer en esas formas victorianas es llevado por la calle, lo arrastran, lo ofenden, ya había tenido en algunos momentos de su vida, digamos, algunos problemas con algunos compañeros por su evidente homosexualidad. Sin embargo, lo que pasa en ese juicio, que es condenado por sodomía y por lo peor de la sociedad, irá a la cárcel a 2 años de su vida. Un juicio que él provocó. Él demanda al marqués, porque si usted me está imputando cosas que no son. El abogado le dice, oiga, si realmente no son, usted no tiene ningún problema. Y el marqués va a ir a pagar una multa enorme. Pero si sí son, está usted metido en un lío. No, no son, dice él. Y demanda al marqués. Sus juicios, que es una delicia leerlas, porque incluso en el juicio, incluso en los momentos más complicados es brutal, es maravilloso. Este autor de cuentos tan entrañables como El Príncipe Feliz, El Gigante Egoísta, cuentos preciosos que todos leímos de niños y que seguimos leyendo. Yo con esos me inicié en la lengua inglesa, igual que tú. Es muy simpático en el juicio y es muy burlón con los jueces y con los fiscales y con los testigos. Se está riendo de todos ellos, pero al final lo van acorralando, acorralando, acorralando. Y la norma que no debió romper, él no debió haberla roto nunca, debió haber mantenido esa hipocresía y esa cara y ambigüedad. Y sin embargo, dice, señores, sí, usted escribió esta frase donde se habla del amor que no puede decir su nombre. ¿A qué se refiere? Sí, al que practicó Platón y al que practicó Shakespeare y al que es entre un hombre y otro. Uf, bueno, ¿para qué lo dice? Justamente esa ambigüedad que vivía en su vida, ese pelo largo, era un reto a esa sociedad. Se le permitía. Esa forma extravagante de vestir también era una ambigüedad, pero está casado, pero forma parte de esta sociedad y sin embargo eran rebeldías y eran esas ambigüedades que, como dices, en el juicio franca y absolutamente ya no pudo más. Ha habido muchas versiones, ha habido muchas películas. Hay una de ellas entrañable que se centra en esa relación que tuvo con Bosie. Bosie era un jovencito, era muchísimo más joven que él. De ahí el enojo del padre también de decir, usted abusó, usted era un mayor, usted no es posible, que este joven no sabía nada de la vida y usted lo deslumbra con esa genialidad y con esas letras y con ese modo de vivir. Y además era grandísimo, era un hombre corpulento que entraba en cualquier lugar y era muy divertido. Entonces el padre quita, digamos, la voluntad del hijo, porque aquí lo que no queremos ver en muchas ocasiones es el berrinche, el capricho o realmente el amor que tuvo Bosie, que tuvo Alfred por
ese Oscar Wilde. Es ahí donde a mí me parece que no sabremos nunca, porque es estar entrando en psicología de la historia, pero sí perderá todo por el todo, porque cuando sale de la cárcel, a pesar de que la esposa le seguirá mandando dinero, muere muy poco tiempo después en la indigencia, muere en París, casi como, ¿no? Pues sí, en la calle. No, y fíjate, qué No se ironía. recuperó nunca. Qué ironía, porque hoy Oscar Wilde es símbolo de muchas cosas. Tú vas a Montparnasse y ahí está su gran monumento funerario, una esfinge grandota, la gente lo visita, siempre tiene claveles, siempre tiene flores. Puedes ir a Londres, al Cadogan, al hotel, donde lo detienen en el cuarto 118 y tú puedes entrar y hasta hospedarte en él. Sí. Sus libros se siguen editando en todas las lenguas. Es una gran figura y es un gran escritor. Se dice que es británico porque en esa época todavía Dublín pertenecía sí. a Gran Bretaña, al Reino Unido. Pero bueno, hoy los irlandeses lo reivindican como suyo. Yo soy irlandés, somos irlandeses, Claro. es otra cosa. Él y muchos otros escritores maravillosos, ¿no? Y llegas a Dublín y es verdaderamente una de esas estrellas y una de esas personalidades fundacionales del espíritu irlandés. Y el Trinity College no se entiende sin esa vivacidad, sin esa creatividad, sin esa rebeldía que tenía un hombre que se atreve, aunque ambiguamente, se atreve a retar lo que no le tocaba retar en su época. Puedo resistirlo todo, escribió. Puedo resistirlo todo, salvo la tentación. Era un hombre simpatiquísimo. Y en todos sus libros, o sea, la historia no es tan importante en sí, es un enredo que la señora dijo que andaba con el señor y luego el señor andaba con la otra y luego el otro con el otro. Y se descubre todo al final. En la importancia de llamarse Ernesto, que yo, si yo hubiera sido el traductor, yo no lo habría traducido así en español. Le habría puesto la importancia de llamarse honesto. Sí, porque siempre Ernst y es honrado, el juego de palabras. Pero la gente no entiende en español la llamada de Ernesto como Estoy Ernesto. de acuerdo contigo. ¿Por qué Ernesto y no Joaquín? No, es que Ernst es honrado. Si le hubiéramos puesto la importancia de llamarse honrado o la importancia de llamarse honesto, tendría mucho más sentido. Pero son enredos, la tía viejita, la alta sociedad, pero la señora que no quiere que la ignoren en la fiesta de la condesa. La hora del té. Hablaba de esa época victoriana, de esa sociedad, pero además con picardía y con ironía, porque justamente eso era lo que no se estaba esperando de muchos otros pues, autores que estaban muy adheridos a esa vida victoriana y esa hipocresía de la que tú hablabas. A mí me parece entrañable que lo que él quería era tenerlo todo. Él quería tener esa vida personal, esa preferencia que cada uno tenemos derecho a vivirla. Nunca más puede ver a sus hijos hombres, lo cual le hacía muy infeliz. Y encontrar un hombre que fue pero tan famoso y vivió las mieles del éxito y fue un hombre público y fue un hombre tan impresionante, esos juicios y esos 2 años donde también escribe grandes obras, 2 grandes poemas sobre justamente esa prisión y esa manera de romper un ser, me parece uno de los personajes que no debemos perder jamás de vista, ni en la literatura, ni en la historia. La balada de la cárcel. La balada de la cárcel. Y de Profundis está este poema tan profundo. Y tiene una frase, decía, es muy peligroso encontrarnos a una mujer que nos comprenda en todo. Siempre acaba casándose con uno. Era simpático, divertido y genial. Una de esas personas geniales a las que no podemos olvidar. No, y no podemos dejar de leerlo, y hay que leerlo como lo que fue ese gran poeta, ese dramaturgo y un escritor de las novelas más maravillosas que puedes encontrar en la vida, que es El retrato de Dorian Gray. Qué gusto platicar contigo, Isabel. Gracias, se nos ha terminado el tiempo, pero los esperamos el próximo sábado.